Esto le puse solo para que sepan, ¿verdad? No para la prueba. Esto no entra en nuestro contenido. No, claro que les puedo preguntar la presión normal, eso sí entra, ¿verdad? Pero todo lo demás, los grados de hipertensión no. Hablamos de la presión que era 120/80 menos, ¿verdad? Eso es lo normal. Cuando pasa de eso, de 120 a 129 o menos de 80, ahí vamos a tener ya una presión elevada. Todavía no es una hipertensión. Después, ¿qué se hace en ese punto? Come mejor, hace actividad física, dormir bien, todavía no se entra con ningún medicamento. Después tenemos recién las etapas de la hipertensión. 130 a 139, 80 a 89, 140 o más, 90 o más. Por encima de 180, por encima de 120. Siempre la sistólica va a tener que ser mayor porque la sistólica representa el punto máximo en el que la aorta permanece abierta. Hasta esa presión aguanta, más que eso ya no. Por eso siempre la presión sistólica es mayor que la diastólica. Luego tenemos ese hermoso diagrama más zoom. Este diagrama va a relacionarnos a la presión con el volumen. Presión y volumen. Va a relacionar o va a hablarnos de cómo varía la presión con los cambios de volumen. Todo el ventrículo izquierdo, ¿sí? Todo el ventrículo izquierdo. Acá vamos a tener 4 fases. Primeramente, esta fase va a ser nuestra fase 1, nuestro periodo de llenado. Luego vamos a tener a la fase 2 el periodo de contracción isovolumétrica. Después vamos a tener a la fase 3 el periodo de eyección. Y por último vamos a tenerle a la fase 4 el periodo de relajación isovolumétrica. 4 fases tiene nuestro diagrama de volumen-presión. No es diagrama de Wiggers, es diagrama volumen-presión. Otro diagrama. Durante nuestra fase 1, en el llenado, ¿qué sucede durante el llenado con el volumen y con la presión? Al inicio el ventrículo izquierdo está relajado con baja presión. Acá vemos la presión 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120. Al inicio el ventrículo está relajado con una baja presión, aproximadamente 2 a 3 milímetros de mercurio, que nosotros vemos acá. Acá inicia, en este punto. Esta línea roja, ahí inicia. Está abajo, 2 a 3 milímetros de mercurio, en este punto. Ese es el inicio de nuestro periodo de llenado. ¿Qué va a pasar? Para que el ventrículo se llene, ¿qué tiene que pasar? Tiene que abrir la válvula. Tiene que abrir la válvula. La válvula mitral se tiene que abrir. ¿Y qué va a pasar con la sangre? La sangre va a pasar de la aurícula al ventrículo. Entonces nuestro volumen, no sé por qué no sale. Bueno, se abrió nuestra válvula. Nuestro volumen, nuestra sangre va a pasar de la aurícula al ventrículo. ¿Y qué le va a pasar a nuestro volumen? El volumen ventricular va a aumentar. Estaba en este punto que dice 50 y luego pasa a 70, 90, 110, 120. Desde 50 pasó hasta 120. La sangre, esto sería nuestra sangre dentro del ventrículo. Esse de 110 a 120 já é o ativo, né? Seria os 20% ativo. ¿Qué? Final, que é o 20% ativo de contração auricular. ¿Este 20? Não, lá no finalzinho, mas calma, vai chegar agora. No entendí lo que Porque a pregunta. seta lá no finalzinho, ela aumenta a pressão um pouco mais. Aí já está falando que aquela contração final, dos 20%. Ah, sí, por eso aumenta ahí la presión. Sí. Bueno, nuestro volumen aumenta desde 50 hasta 120. Estas siglas enseguida van a conocer.
volumen telesistólico y volumen telediastólico. Acá está también escrito, miren, volumen telesistólico, volumen telediastólico. Acá, en este punto, cuando ya se llenó nuestro ventrículo, ahora, el ventrículo tiene mucha sangre, la aurícula casi no. ¿Dónde hay mayor presión? En los ventrículos. La presión de nuestros ventrículos es mayor, ¿y qué ocasiona eso? El cierre de la válvula mitral. Se cierra nuestra válvula mitral. Se abrió para que la sangre pueda pasar. El ventrículo ya aumentó su presión, como ustedes ven acá. Estaba en este punto 2 a 3 y después está un poco más hacia arriba. Está un poco abajo y después está un poco más hacia arriba. Muy poca la diferencia, pero existe. Más o menos 5 a 7 suele llegar. 5 a 7 milímetros de mercurio. Y se cierra nuestra válvula mitral. Eso es lo que sucede en nuestra fase 1 o nuestro periodo de llenado. Ahora nuestro ventrículo ya está lleno, nuestra válvula mitral ya se cerró. ¿Nuestra válvula aórtica está abierta? No. ¿Qué pasa cuando las dos válvulas están cerradas? Más fácil. Ahí tenemos a nuestra fase de... Ahora wow. Contracción isovolumétrica. Esta línea que asciende acá. Durante el periodo de contracción isovolumétrica, las dos válvulas están cerradas. Nuestro ventrículo empieza a contraerse. ¿Qué le hace eso a la presión? Le aumenta. ¿Y nuestro volumen? Nuestro volumen está constante. Está en 120, se mantiene en 120. En ningún momento pasa de 120 ni disminuye. Está hacia arriba, se mantiene acá. Tenemos igual volumen, porque las dos válvulas están cerradas, no sale sangre, pero vamos a tener un aumento de la presión. Va a aumentar la presión hasta llegar a 80 milímetros de mercurio. ¿Qué pasa al llegar a eso? Se abre nuestra válvula aórtica. Se abre nuestra válvula aórtica y ahí inicia nuestra fase 3 o periodo de eyección. Ya se abrió nuestra válvula aórtica, ahora el ventrículo se sigue contrayendo. ¿Qué le pasa a la presión? La presión primeramente aumenta hasta 120 y después tiene que disminuir. ¿Y qué le va a pasar al volumen? También está disminuyendo. Está acá en 120 y quedó con 50 de nuevo. Entonces nuestra presión aumenta y luego disminuye. Y nuestro volumen directamente disminuye. La válvula aórtica se abre cuando la presión del ventrículo supera a la aorta, eso ya saben. La sangre se expulsa del ventrículo izquierdo hacia la aorta. El volumen ventricular disminuye desde 120 hasta 50, que es lo que mencionamos. Desde 120 disminuye el volumen hasta 50. Cuando yo les hablo de disminuir el volumen, ustedes tienen que ver en la horizontal. Si estamos en 120 y nos vamos hacia la izquierda, estamos disminuyendo el volumen. Por eso estamos diciendo que disminuye el volumen. Si nos vamos desde abajo para arriba, estamos viendo que la presión aumenta. Si nos vamos desde arriba hacia abajo, la presión disminuye. Presión ventricular aumenta hasta 120 y luego comienza a descender hasta que nuestra válvula aórtica se cierra. Ahí acabó nuestro periodo de eyección. Varia esse volume de 50 residual ou ele é constante? Debe ser constante en condiciones fisiológicas, 40 a 50 ml. Última fase del diagrama volumen-presión es nuestra fase 4. Esta fase de acá es nuestra fase de relajación isovolumétrica.
¿qué le pasa a la presión acá? Disminuye y el volumen se mantiene constante. Nuestras dos válvulas están cerradas. Nuestro volumen ventricular se mantiene constante. Llegó hasta 50, sigue siendo 50 al final. Nuestra presión sí es la que disminuye. Hasta el inicio otra vez, hasta donde era el inicio, nuestros 2 o 3 milímetros de mercurio. Luego llegamos ahí al final, nuestra válvula mitral se vuelve a abrir para que inicie otra vez este ciclo. Este diagrama, si se dan cuenta, es todo lo que ya vimos anteriormente. Es una forma diferente de ver todo nomás, pero es la misma cosa. Tienen que entender lo otro para poder entender esto. En resumen, en la fase 1, en el periodo de llenado, tenemos aumento de volumen y presión se mantiene baja y después sube un poco. En la fase 2 tenemos la contracción isovolumétrica. Nuestro volumen está constante y la presión aumenta. En la fase 3, nuestro periodo de eyección, nuestro volumen baja porque pasamos desde 120 hasta 50. Y nuestra presión primero sube y después baja. Y en la fase 4, nuestro volumen se mantiene constante, pero lo que baja es nuestra presión, disminuye nuestra presión. Ahora, estos tres volúmenes son importantísimos: telediastólico, telesistólico y sistólico. Ese prefijo que ustedes ven ahí, que dice tele. Tele se refiere a fin. Si dice telediastólico, al fin de la diástole. Si dice telesistólico, al fin de la sístole. Tele es fin. Volumen se refiere a cuánta sangre va a haber en un momento determinado en el corazón. Nuestro volumen telediastólico es el volumen tele final, volumen al final de la diástole. ¿De dónde salió ese volumen de sangre al final de la diástole? Desde los atrios. Los atrios impulsaron la sangre desde las venas, atrios, ventrículos. Telediastólico, volumen que tenemos al final de la diástole en el ventrículo, justo antes de que el corazón se contraiga. Porque ¿qué viene después del final de la diástole? Sístole. Ese volumen es constante y es de 110 a 120 ml de sangre. Cuando la aurícula pasa toda la sangre a los ventrículos tienen entre 110 a 120 ml de sangre. Telediastólico. Ahora, ¿qué va a hacer el ventrículo? ¿Qué hace el ventrículo después de la diástole? Se contrae y pulsa la sangre, ¿verdad? Pulsa la sangre. Nuestro volumen sistólico va a ser esa cantidad de sangre que expulsa el ventrículo. Esta cantidad de sangre que expulsa el ventrículo, ese es el volumen sistólico. Y es también constante de 70 ml. Entonces, acá en este punto, nuestro volumen telediastólico 110 a 120, la aurícula le pasó 110 a 120 ml de sangre al ventrículo. Y el ventrículo de esos 110 a 120 ml, ¿cuánto expulsó? 70. ¿Expulsa toda la sangre? No expulsa toda la sangre. Y ese resto de sangre es nuestro volumen telesistólico, tele final, volumen al final de la sístole, la sangre que queda en el corazón. Es de 40 a 50 ml. Não tem volume residual no átrio, né? Un volumen residual no va a ser porque
Bueno, depende de cómo lo pienses, ¿verdad? Porque al mismo tiempo que tu ventrículo está con ese volumen telesistólico, tu aurícula se está llenando pasivamente por las venas. Entonces depende de cómo pienses. Pero así, escrito, descrito, no hablamos de eso. Un residual sí hablamos del ventrículo. El ventrículo sí necesita. Ese sí. Al ser una cavidad hueca y que tiene que tener un líquido, yo racionalizo que si no tiene líquido puede colapsar. Entonces va a tener una cantidad de líquido, sí o sí. A ver, profe, una consulta, a ver si me entendí. El volumen de diastólico sería la cantidad de sangre que hay en el atrio. No, en tu ventrículo. El volumen sistólico es el volumen que impulsa. Sí. Y el telesistólico sería el que sobra. Sí. Siempre sobra entre 40 y 50 ml. Sí. Al fondo del ventrículo. Sí. ¿Hay alguna razón para este? Esto es una bomba. Imagínate una bomba que quede sin lo que tiene que impulsar. No funciona más después de la misma manera. Ese 40-50% que queda hace que lo que tu aurícula tiene que mandar después sea menos. Facilita el sistema de bomba del corazón básicamente. No debe quedar vacío. Es más por eso. Bueno, ¿cómo le llamamos al volumen de sangre que el corazón expulsa? Volumen sistólico. El volumen de sangre que el ventrículo recibe. Volumen telediastólico. Y el volumen de sangre que el que le queda al corazón después de una sístole, telesistólico. Muy bien, apréndanse eso y los valores, porque estos son valores constantes. Sí o sí. Es más seguro que la muerte que les voy a preguntar. En serio, es más seguro que todos vamos a morir. A esto les voy a preguntar. Ahora, hay un valor o hay un factor muy importante para subidas de médicos, que es la fracción de eyección. Fracción de eyección utilizamos para saber cómo está bombeando el corazón, qué tan eficiente es su bombeo, si está bombeando suficiente sangre o si está teniendo alguna dificultad para bombear. La fracción de eyección nosotros obtenemos a partir de los volúmenes que les acabo de explicar. Fracción de eyección, porcentaje del volumen telediastólico expulsado en la sístole. La cantidad de sangre que llega al ventrículo que se expulsa. Utilizamos para evaluar el bombeo del corazón, para medir la eficiencia del corazón al expulsar la sangre en cada latido. Utilizamos nuestro volumen sistólico dividido nuestro volumen telediastólico. Así se calcula nuestra fracción de eyección. Tomamos en cuenta el volumen de sangre que el corazón expulsa, el sistólico, dividido el volumen de sangre que el ventrículo recibe, el telediastólico. ¿Qué nos dice esto? Que ese corazón está expulsando la suficiente cantidad o no. ¿Por qué? Porque si ustedes dividan un poco 170 dividido 120. ¿Cuánto es 70 dividido 120? .6 sale, ¿verdad? Bueno, nosotros hablamos acá de porcentaje, entonces esto sería 60%. Es decir, nuestro corazón en cada latido tiene que bombear el 60% de la sangre que él recibió. No bombea al 100% porque tenemos un volumen telesistólico, pero tiene que bombear el 60%. Lo normal es que esté en realidad hasta 70 puede ser. Lo normal es que esté entre 50 a 70%. Hasta el 70% de la sangre nomás puede bombear el corazón.
Pero ¿qué pasa si está menos? Por ejemplo, van a ver ustedes más adelante en patología, fracción de eyección del 25%. ¿Qué significa eso? Que el corazón está expulsando solo 25% de la sangre que él recibió. Casi nada, ¿verdad? ¿Cuánto es el 25% de 120? ¿Cuánto es el cálculo? ¿30 es? Bueno, recibió 120 y solo está expulsando 30. Confío en ustedes porque no hice el cálculo. Solo está expulsando 30. Ese 30 no es suficiente para el cuerpo. Tiene que expulsar 70, solo está expulsando 30 de ese corazón. Isso é multicausal ou é pela força de contração do ventrículo? Multicausal. Puede ser por una hipertensión, puede ser por una insuficiencia cardíaca. O sea, la hipertensión termina causando una insuficiencia, mejor dicho. E aí regulariza com medicamento? Con medicamento, con medicamento. Pero este es muy importante. Fracción de eyección va a ser muy importante para ustedes más adelante. Pero ahí más adelante ustedes van a escuchar el porcentaje del volumen telediastólico. ¿Pero qué es el volumen telediastólico? Eso es lo que ahora ustedes tienen que saber. Como é que eu provo esse requisito? Eso es fisiología. Mide, la fracción de eyección mide el volumen de sangre que el corazón expulsa en cada latido. Sou um membro, tipo, tocando estrada. Las válvulas, ¿qué hacen nuestras válvulas? Claro, se abren, ¿verdad? ¿Para qué se abren? Para que la sangre pueda pasar. ¿En qué sentido? Enviava aqui. De atrio a ventrículo y de ventrículo a arterias. Entonces es anterógrado. Nuestras válvulas hacen que nuestro flujo sea anterógrado, evitan el flujo retrógrado. Miren un poco cómo les puedo preguntar eso de dos formas. Eu acho melhor você não botar retrógrado, porque a gente nunca sabe o significado. Eu sempre penso que ele vai que ele volta. Y retrógrado es hacia atrás, o sea, no es el camino que tiene que seguir retrógrado. No, pero ¿qué sería, por ejemplo, Natalia? ¿Qué sería retrógrado para vos? ¿Volver al primer año? Sim. Retrógrado sería volver al primer año. Retroceder. Retroceder, voltar. ¿Qué sería? Antirretrógrado é voltar. No hay antes retrógrado, anterógrado. Anterógrado. Na biologia. No, igual lo más lo Ana, no. Eu não sabia que diabo era. Falei, Igual lo más Ana, no voy a dejar de poner por eso. Ustedes lo que tienen que entender. Retrocede. Retro... ¿Qué es retrógrado? Retroceder. Por eso, retrógrado para ustedes es voltar al primer É a año. tradução, sim. No retroceder. Entendeu? ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Ir hacia adelante, ir al tercero, cuarto, quinto, irse. Sim. Eso es lo que tienen que hacer. Nuestras válvulas evitan el flujo retrógrado. Si evitan el flujo retrógrado, también podemos decir que favorecen el flujo anterógrado. Eso no está escrito acá, pero son dos formas de decir exactamente lo mismo. Fale olhando para a câmera. Não faça isso não, cara. Favorecen el flujo anterógrado. O que seria Los dos tienen que anterógrado? saber. O que seria anterógrado? Adelante, para el frente. Para frente? Sí, Avançando. avanzando, sí. Porque avanzar no es ir hacia atrás, ¿verdad? Ele evita que o sangue volte para que ele continue seguindo em El frente. mismo sentido que tiene que seguir. Atrio, ventrículo. Ventrículo, arteria. Mas a palavra aí confunde. Y sí, gente, así es la vida. Músculos papilares. ¿Qué hacen nuestros músculos papilares? Essa é a minha. Ayudan al cierre de la válvula. ¿Qué tienen nuestros músculos papilares? Gosta de novo. Tienen las cuerdas tendinosas, ¿verdad?
y ayudan al cierre. ¿Qué dice en rojo? No cierra. No fecha. Los músculos papilares no hacen el cierre, sino que, ¿se acuerdan cuando hablamos de la onda de flujo retrógrado de la aurícula? ¿Cuál era esa onda? Anda C. Onda C. Esa onda era porque la válvula se cerraba, atraía sangre y protruía hacia la aurícula, o sea, sobresalía hacia la aurícula, pasaba por encima de la aurícula, entraba dentro de la aurícula, como quieran pensar. Nuestros músculos papilares no cierran las válvulas. Ellos no actúan para cerrar, sino que ellos tiran de los velos. Sería tirar, es estirar hacia abajo. Agarrar las cuerdas tendinosas y estirar los velos. Teníamos acá a los velos. ¿Cómo yo les dije que se llamaba eso? Cúspide, valva le dije. ¿Cómo era? No, en anatomía. ¿Cómo se llamaba esto? Valva. Bueno, a eso nomás se refiere velos. Tiran de las cuerdas tendinosas para que las valvas, los velos se abran. Velos é a mesma coisa que válvulas. Velos seria a mesma coisa que válvulas. Sí. ¿Qué le estamos diciendo? Tiran de las cuerdas tendinosas para evitar que nuestra válvula protruya demasiado hacia las aurículas. ¿Por qué? Si nosotros no tenemos músculos papilares que ayuden a contener esa válvula tricúspido mitral, esa válvula se va a abrir en el sentido contrario, se va a abrir hacia la aurícula y tiene que abrirse hacia el ventrículo. Entonces el músculo papilar estira la cuerda tendinosa para evitar que la válvula sobresalga demasiado hacia la aurícula, para evitar que se abra hacia la aurícula, para que se quede cerrada y no se quede tan arriba, sino que se quede un poco más hacia abajo. Le está estirando ahí abajo el músculo papilar con las cuerdas tendinosas. Então ela segura para não subir. Para no subir dentro de la aurícula. No tiene acción en el cierre de la válvula. El cierre de la válvula es por diferencia de presión, no por el músculo papilar. Então elas servem para abrir a válvula. Sirve para que no pase hacia la aurícula. Más para eso. Luego tenemos a nuestros ruidos cardíacos. Tá bom. ¿Qué están analizando ahí ustedes? Nesse caso, eu não deixo. Tá muito pouco. Tá muito pouco. Natalia. Tá muito até pouco. A gente tá Tá pouco ou tá muito? Eu te pergunto. Tá bom. mitral, porque Fala, não. o Flávio tá me dizendo, reflui o sangue. Eu acho que não reflui, eu acho que quando ela vai fechando, que ela é mais lenta, ela segura o sangue que ainda ficou saindo das veias, cabo superior e inferior, porque é a pressão negativa, né, e positiva do pulmão. Então ela tá para baixo. Mas ela tá para baixo. Ela simplesmente volta um pouquinho. Ela fecha, volta um pouquinho. Cada vez que se cierra la válvula vuelve un poco hacia la aurícula, para evitar que vuelva demasiado, que se abra hacia ese sentido. Quando ela sobe Ela sobe o que está passando ainda entre ela, entre os veios. E o músculo, no caso, o músculo, ele vai puxar para o seu ventrículo, você chegou, 110, quando está a última pressão, 120, a musculatura do ventrículo vai estirar. Acordate que el músculo papilar es músculo ventricular. Ese músculo papilar se va a contraer con todo tu ventrículo. Y cuando él se contrae, lo que hace es evita que las válvulas protruyan hacia las aurículas. Eso hace en su contracción. El músculo papilar se contrae y evita que las válvulas protruyan. ¿Qué significa qué cosa? Protruir, salir mucho para afuera, para la aurícula, salir mucho para encima. Voltar muito. Voltar puede servirse. No sé si hay una traducción literal, pero es por la fuerza, Natalia. Es por la fuerza. Es como que
vas a estar segurando ahí para que no pase tanto hacia la aurícula. Porque si vos no tenés eso, tu válvula se va a abrir hacia la aurícula. Y el sentido es el contrario, es hacia tu ventrículo que tiene que abrirse. Para asegurar esa excesiva fuerza. Ela vai ter duas funções, a de contrair, puxar e a de não deixar refluir. No, en su contracción evita esa protrusión. Eso hace en su contracción. Evita esa protrusión. Entonces, es por causa de la presión del ventrículo. La presión del ventrículo aumenta, então las papilas vai evitar que la válvula Sí. hasta la para cima, né? En ese momento Que el momento que la válvula se cierra, para que ela não hasta adiante, las papilas seguras, Exactamente. né? Por causa de la presión. Por Então, causa de la presión de los Claro, aumenta tu presión, pero porque tu músculo se contrae. sí. Y el músculo capilar es músculo ventricular. Entonces, para se hablar que es por causa también de la presión de los De ventrículos, la presión y de la contracción de los de los ventrículos. Porque pra gente a função de refluir já é bem. E aí, será que acabou? No, tu válvula tiene la función de evitar, pero tu músculo es otra función. Entendi. Bueno, con respecto a nuestros ruidos cardíacos, es normal escuchar ruidos del corazón, ¿verdad? Ustedes seguramente ya habrán escuchado. Y lo que nosotros escuchamos no es cuando nuestras válvulas se abren. La apertura de válvulas no se escucha. No se escucha la apertura de válvulas. Es algo un poco, es como que se opaca por otras cosas más importantes. No se escucha la apertura de válvula en condiciones normales, a no ser que haya, por ejemplo, soplo. Pero lo que realmente escuchamos nosotros es el cierre. El cierre de la válvula es lo que escuchamos al utilizar un estetoscopio. Y vamos a tener dos ruidos normales, que son el S1 y el S2. Loop y dub. Es que son así, loop, dub. Por eso es. Esto también es importante que sepan, porque estamos hablando de ruidos. ¿Dónde ustedes van a escuchar esos ruidos? No es en cualquier parte. Vamos a tener, seguramente esto ya habrán visto en alguna materia, no sé. ¿Vieron ya esto? Nunca. Já uma vez na liga da cardíaca. Puede ser en las ligas. Ustedes cuando van al médico y el médico empieza así a ocultar en algunos lugares, siempre es el mismo lugar. No es así aleatorio, porque hay lugares específicos en donde nosotros escuchamos algo. Para eso tenemos focos de auscultación cardíaca. Auscultación es escuchar, auscultar es escuchar. Tenemos, ¿cómo vamos a saber eso, verdad? Vamos a hacer una práctica de eso en otras clases, yo les voy a avisar. Vamos a tener acá al esternón. El esternón tiene, entre el manubrio y el cuerpo, tiene el ángulo external, ángulo de Lewis. Que nosotros sabemos que a ese nivel está llegando el segundo cartílago costal. Entonces yo ahí cuento mis espacios intercostales. Segundo cartílago costal, por debajo tengo que tener el segundo espacio intercostal. Después cuento la tercera costilla o el tercer cartílago, tercer espacio. Cuarta costilla, cuarto espacio. Quinta costilla, quinto espacio. Yo tengo que poder palpar esos espacios para saber en dónde auscultar. Por ejemplo, en el segundo espacio intercostal del lado derecho, el único que escuchamos del lado derecho, en ese lugar vamos a escucharle al foco aórtico. Vamos a escuchar a nuestra aorta, a la válvula de la aorta cuando ella se cierra. Cuando se abre no le vamos a escuchar. Cuando la válvula de la aorta se cierra, escuchamos en este lugar. Después tenemos en el mismo nivel, en el segundo espacio intercostal, pero del lado izquierdo, vamos a tenerle a nuestro foco pulmonar. Ahí vamos a escuchar cuando se cierra nuestra válvula pulmonar, Después bajamos al tercer espacio intercostal, ahí escuchamos un foco
aórtico, accesorio, pulmonar, secundario, que la verdad que casi nunca se escucha. Pero tienen que saber que existe. Después bajamos a entre nuestro cuarto y nuestro quinto espacio, entre cuarto y quinto espacio, ahí en el medio vamos a escucharle al foco tricúspide, cuando nuestra válvula tricúspide se cierra. Y después, finalmente, en el quinto espacio ya vamos a escuchar cuando nuestra válvula mitral se cierra. Entonces, en estos lugares escuchamos cosas específicas. Si ustedes escuchan algo raro en este lugar, saben que hay un problema con la válvula aórtica. Si están escuchando algo sospechoso en este lugar, saben que algo está pasando con la válvula tricúspide, mitral, perdón. Para eso tenemos estos focos específicos, para poder identificar si todas nuestras válvulas están funcionando de la mejor manera posible. Dos ruidos normales tenemos, el primer y el segundo ruido. Los dos ruidos van a suceder al inicio, al comienzo de algo. El primer ruido al comienzo de la sístole ventricular y el segundo ruido al comienzo de la diástole ventricular. Esto tienen que saber ustedes. Tienen que saber en qué momento se produce el primer y el segundo ruido y por qué. ¿Qué válvula se cerró para causar ese ruido? El primer ruido que vamos a escuchar es al inicio de la sístole por el cierre de las válvulas atrioventriculares. Y el segundo ruido es al inicio de la diástole por el cierre de las válvulas semilunares. ¿Qué válvulas se cierran en la diástole? Las semilunares. Su cierre nosotros escuchamos. ¿Qué válvulas se cierran en la sístole? Las atrioventriculares. Ese cierre es el que nosotros escuchamos. Traten de no decorar esto. Piensen que el ruido se escucha porque se cerró una válvula. ¿Qué válvula se tiene que cerrar en la sístole? Atrioventricular. ¿Qué válvula se tiene que cerrar en la diástole? Semilunar. Se traten de no decorar esto, de razonar, siempre razonar. Este primer ruido, ahí lo que suena. Este primer ruido que ustedes están escuchando, ¿a qué corresponde? Al comienzo de la sístole. ¿Qué válvula, el cierre de qué válvula causa este ruido? Atrioventricular. ¿Y este? Semilunares. El cierre de las válvulas semilunares al inicio de la diástole. ¿Viste, Natalia, que es Bluetooth? Nosotros en portugués aprendemos tunta, tunta. Aprendí assim. Tunta, sim. Tunta. Tinha um terceiro ruído. Bem baixinho. Tunta. Tunta. Sim. Pero el tercer ruido no es... No escuchamos bien, porque tenía que ser 1, 2, 3, 4. No, claro, podés escuchar, pero no es normal. A no ser que sea una crianza, por ejemplo. El primer ruido es, ahora vemos el fonocardiograma, donde vemos los ruidos cardíacos. El primer ruido vamos a ver al inicio de la sístole. ¿Qué válvula se cierra al inicio de la sístole? Atrioventricular. Al inicio de la sístole se cierra la válvula atrioventricular y tenemos el primer ruido. Al inicio de la diástole tenemos el segundo ruido. ¿Qué válvula se cierra ahí? Se cerró nuestra válvula semilunar, en este caso la aórtica, pero se cierran nuestras dos válvulas semilunares. Ahora vamos a ver. Todos son los fisiológicos, los normales. Bueno, estos después van a leer ustedes para repaso. Tercer ruido. El tercer ruido ya no es fisiológico. Depende. Si por ejemplo son niños o son adolescentes, escuchar en niños o adolescentes no es preocupante todavía. No es algo para
algo le está pasando al niño. No, puede ser normal en los niños, pero cuando escuchamos ya por encima de los 40 años, ahí sí, siempre ya va a ser patológico. Este ruido aparece en el primer tercio de la diástole, durante nuestro llenado ventricular rápido. Aparece en el primer tercio de la diástole durante nuestro llenado ventricular rápido. Y vemos acá al tercer ruido. Durante nuestro llenado rápido. Primer tercio de la diástole. ¿Qué? Sí, porque no hay válvula nenhuma cerrando. ¿Por qué pasa ese ruido? Por la sangre pasando. Por el volumen de sangre que llegó al ventrículo. Llegó más volumen del esperado. ¿Y qué pasa con el músculo? Se distiende más de lo esperado. Esa distensión excesiva. Acuérdense que dentro del corazón tenemos músculos, tenemos válvulas, tenemos cuerdas tendinosas. Esas son estructuras que con el movimiento de la sangre vibran. Esa vibración escuchamos como tercer ruido. La sangre dentro del corazón, o todos los líquidos en general, tienen dos formas de fluir. De forma laminar, ordenada. Por ejemplo, cuando abrimos la canilla en la casa, ¿verdad? Abrimos y cae en un lugar ordenadamente, ¿verdad? Y otra forma es la forma turbulenta, en el que, por ejemplo, abrimos una canilla y sale así para todas partes. Es un caos ese flujo. Y en estos casos, ese flujo se vuelve turbulento. Lo normal es que sea laminar, que vaya ordenadamente de aurícula a ventrículo, de ventrículo a arterias. Tiene que ir ordenadamente en ese sentido. Pero en este caso nuestra sangre se vuelve turbulenta y escuchamos ese movimiento turbulento que contacta con las estructuras, contacta con los músculos, contacta con el septo, contacta con las cuerdas, contacta con las valvas. Ese contacto genera una vibración y esa vibración escuchamos en el tercer ruido. En mayores de 40 puede asociarse a insuficiencia cardíaca, insuficiencia mitral o aórtica o miocardiopatías. Primer ruido normal, segundo normal, el que no debe suceder. Es como un galope, se conoce como ritmo de galope. ¿Saben lo que es galope? Sí. Caballo. Caballo. Sí. Es como ese ruido. Y tenemos también un cuarto ruido. El cuarto ruido siempre va a ser patológico. El tercer ruido puede no ser patológico, por ejemplo, en los niños y en los adolescentes. Pero el cuarto ruido, sea quien sea, es patológico, siempre. Indiferente de la edad. Aparece el cuarto ruido patológico. Sí o sí está pasando algo. Este ruido es conocido como ruido auricular también. Se conoce como cuarto ruido o ruido auricular, porque aparece justo después de que tuvimos nuestra contracción auricular. Tenemos la contracción auricular y ahí aparece. Se produce cuando la aurícula fuerza sangre hacia un ventrículo rígido o poco complaciente. ¿Qué significa eso? El ventrículo, cuando recibe sangre, ¿qué él hace? ¿Qué hace la pared de él? Se estira, se distiende para recibir esa sangre. En estos casos, el ventrículo no se está distendiendo. Está intentando la aurícula mandar la sangre, pero el ventrículo no responde. Se queda duro, rígido a esa sangre que está entrando. Y eso es lo que genera nuestro cuarto ruido o ruido auricular. La aurícula está forzando esa sangre para que pase al ventrículo, pero él no está respondiendo adecuadamente. Por regla siempre es patológico. ¿Qué escuchamos en el corazón? Ven, te invito a oírlo. Así se escucha un corazón normal. Tiene que identificar Así se escucha una taquicardia o un corazón rápido.
Así se escucha una bradicardia o un corazón lento. Así se escucha un soplo cardíaco. ¿Qué más te gustaría escuchar? Coração apaixonado. En realidad, ustedes ahora todavía no deben de saber eso, pero porque salió ahí les voy a decir. Tenemos dos válvulas, ¿verdad? Uno de un lado, otro de otro lado. Ellas no se cierran al mismo tiempo. Se cierran así con una mínima diferencia en milisegundos. Y eso generalmente se escucha con una mínima diferencia. Al escuchar así, ustedes ahora que están empezando a escuchar, van a escuchar como uno solo. Pero después, más adelante, van a darse cuenta de que hay dos ruidos. Por eso dice ahí R1, R2. Dos ruidos dentro de un ruido, mejor dicho. Desdoblamiento del segundo ruido, dice. ¿Cuál es el segundo ruido? El cierre de las semilunares, ¿verdad? Esas semilunares tenemos aórtica y pulmonar. Las dos no se cierran al mismo tiempo. O sea, por eso escuchamos, en teoría, tienen que escuchar, ¿verdad? Dos ruidos. Uno de la válvula aórtica y el otro de la válvula pulmonar. Pero si no escuchan ahora, normal. Más adelante van a conseguir. Ese es el galope, tercer ruido. Tercer y cuarto son de galope. Cuarto también es. ¿No escuchan como que es? Es como que, para mí en mi cabeza, ¿verdad? Yo como que escucho que la sangre pasó y vuelve en este ruido. ¿Cómo queda? Y justamente es porque el aurículo intenta mandar la sangre y el ventrículo no responde y una parte termina saliendo otra vez. Para mí es así. Les puse en portugués el ciclo cardíaco porque va a ser más fácil de pasar para ustedes, ¿verdad? Y eso es todo por ahora. No, hay otra clase ahora, una clase corta. Não acabou, não. Es mejor dar y no recordar allá más para el frente que nunca haber dado. Sim. Ahora, en Fisiología 2, por ejemplo, tenemos clases invertidas, le llamamos, en donde ustedes hacen la presentación de la clase, no yo, ¿verdad? Sí, vamos a hacer el siguiente semestre también. No, pero el siguiente semestre va a ser. Y ellos tienen que hablar, por ejemplo, del ojo. Son 3 capítulos de ojo en el libro. Ojo, ustedes no vieron ni en anatomía ni en histología. Não. Nada. ¿Usted no? E já ia perguntar para quem vai ojo. Solo eso. Ustedes no vieron nada de eso en anatomía y histología, no porque yo no quise dar, ¿sí? Sino porque no estaba en nuestro contenido. Y ahora ellos tienen que dar una clase de un tema que ellos no dieron nunca. Você tem que ler o livro e se virar. Tienen que leer anatomía, histología y fisiología para poder dar esa clase. Eita, glória. Ei, coisa boa. Igual nós somos nenhum, nós viramos em agora estamos tendo que virar. Por eso es mejor que den y que no se acuerden a que nunca hayan dado. Hay dos conceptos muy importantes que son la precarga y la poscarga. Pre y poscarga.
La precarga es lo mismo que nuestra presión telediastólica, nuestro volumen telediastólica, nuestro volumen telediastólico. ¿Qué es el volumen telediastólico? Volumen que tenemos al final de la diástole, cuando el ventrículo está a punto de contraerse. Eso es la precarga. La precarga es lo mismo que la presión telediastólica, lo mismo que el volumen telediastólico. Depende del retorno venoso. Retorno venoso es cuánta sangre está volviendo hacia el corazón. Porque la sangre sale del corazón, va a todo el cuerpo y ¿qué tiene que pasar? De este lado. Tiene que retornar al corazón por las venas. Eso es retorno venoso, el retorno de la sangre por las venas. La precarga depende del retorno venoso. Ese retorno es el que va a determinar cuánto se va a llenar el ventrículo. ¿Por qué? ¿Por qué la precarga? ¿Por qué va a depender del retorno venoso? Depende de quanto sangue chegou no átrio para encher o ventrículo. Então pode ser mais centímetros? No hables de número, habla nomás de concepto. ¿Sí? Depende de cuánta sangre retornó al corazón por las venas al atrio, esa sangre pasa al ventrículo. Depende de eso, depende del retorno venoso. La precarga depende de eso. Cuanta más sangre llega al corazón, como por ejemplo en el ejercicio o en una hiperhidratación, más se va a llenar el ventrículo. Cuanta más sangre llega al corazón. ¿Por dónde le llega sangre al corazón? Por las venas, la cava superior y las pulmonares, a las aurículas, ¿verdad? Cuanta más sangre llega al corazón, más se va a llenar el ventrículo. Mayor va a ser el volumen telediastólico, volumen que tiene el ventrículo justo antes de contraerse. Si tengo mayor volumen telediastólico, tengo mayor precarga. Llega más, tu ventrículo tiene más, entonces vos tenés más precarga. Si llega menos sangre, tu ventrículo recibe menos sangre, tenés una menor precarga. La precarga depende del retorno venoso. Si llega más retorno venoso, vas a tener una mayor precarga. Si llega menos retorno venoso, vas a tener una menor precarga. Precarga, la carga que el ventrículo recibe para contraerse. Postcarga sería la resistencia, la fuerza, la presión que nuestro ventrículo tiene que vencer para expulsar la sangre. Ustedes saben ya que el ventrículo se empieza a contraer para alcanzar una presión y que se abra la válvula aórtica, ¿verdad? Esa presión, esa fuerza que tiene que hacer nuestro ventrículo, esa es la postcarga. La fuerza, la resistencia, la presión que tiene que hacer nuestro ventrículo para poder expulsar la sangre. Depende sobre todo de la presión arterial y de la resistencia vascular. ¿Ustedes ya escucharon ese término de resistencia vascular? Sí. ¿Qué sería eso para ustedes? Vasodilatación y vasoconstricción. Si el vaso sanguíneo está muy dilatado, ¿el flujo sanguíneo va fácil o no? Va. Si está muy dilatado, pasa mucho flujo. Si está muy contraído, menos flujo. Entonces estamos teniendo una resistencia, estamos teniendo una vasoconstricción. Nuestra postcarga depende de la presión y de la resistencia. De esa resistencia que hablamos. Cuanta mayor presión arterial o mayor resistencia tengamos en las arterias, más difícil va a ser para el ventrículo expulsar la sangre. Si más fuerza tiene que hacer, más va a ser su postcarga, mayor va a ser su postcarga. Esto pasa en el caso de la hipertensión, por ejemplo. En la hipertensión, la arteria aorta
no se abre a los 80, se puede abrir a los 120. Entonces, desde que vimos, no tengo acá, pero desde el abajo mismo, nuestro ventrículo tiene que aumentar su presión hasta llegar a 120. Todo eso es. Eso es mucho más difícil que llegar apenas hasta 80. Cuanta mayor presión arterial o mayor resistencia, por ejemplo la vasoconstricción, va a ser más difícil para el ventrículo expulsar la sangre y por ende vamos a tener una mayor poscarga. Es decir, nuestro ventrículo va a tener que hacer una fuerza mayor para conseguir expulsar la sangre. A mayor poscarga, el corazón debe trabajar más para bombear la sangre. Y lo contrario, a menor presión arterial o una menor resistencia, como por ejemplo una vasodilatación, más fácil va a ser para el ventrículo expulsar la sangre, entonces vamos a tener una menor poscarga. Capaz no entiendan estos conceptos ahora, van a entender más adelante, pero tienen que estudiar. Precarga y poscarga son muy importantes porque en las patologías la pre y la poscarga se afectan. O una u otra o las dos. ¿Qué es la precarga? Volumen telediastólico, volumen de sangre que tiene el ventrículo antes de contraerse. ¿De qué depende ese volumen? De cuánta sangre le llegó del retorno venoso. ¿Y la poscarga? La resistencia que tiene que vencer, la fuerza que tiene que hacerle el ventrículo para expulsar la sangre. En algunas enfermedades vamos a ver afectadas la pre y la post o las dos. Por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca congestiva, nuestra precarga es la que está aumentada porque hay una retención de líquidos. Precarga, sangre que tiene el ventrículo antes de contraerse. Insuficiencia cardíaca, el corazón no bombea bien, insuficiente, corazón insuficiente, incapaz, no bombea lo que tiene que bombear. ¿Cuánta sangre tenía que bombear el corazón? 70. Bueno, un corazón con insuficiencia puede bombear, por ejemplo, no tomen este valor, 30. No consigue bombear todo. ¿Qué pasó con los 40? Se quedó de nuevo en el ventrículo. Entonces nuestro ventrículo va a empezar a acumular más cantidad de líquido. Cantidad de sangre que tiene nuestro ventrículo antes de la contracción, precarga. Hipertensión arterial. En la hipertensión arterial lo que pasa es, lo que se afecta es nuestra poscarga, porque nuestro ventrículo tiene que hacer más fuerza para vencer la presión de la aorta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestro músculo tiene que trabajar mucho más y el músculo se hipertrofia. Músculo que trabaja y trabaja y trabaja, crece. Eso le pasa al músculo ventricular. Sí. En la hemorragia o en el shock se afecta nuestra precarga, disminuye la precarga porque hay un menor retorno venoso. Es decir, la sangre en la hemorragia está saliendo para afuera, ¿verdad? No está volviendo al corazón, está saliendo. Estamos perdiendo sangre. Si perdemos sangre, se afecta nuestra precarga también. Doutora, qualquer volume abaixo de 60%, ele já é considerado insuficiência cardíaca ou No. No. Entre 50 y 70 es el normal. Por debajo ya es algo que hay que revisar. Porque tiene grados otra vez la insuficiencia. Una persona así en reposo, como ustedes ahora, en una persona en reposo, el corazón todo el tiempo está bombeando de 4 a 6 litros de sangre por minuto. Pero si ustedes están en una actividad física intensa, puede bombear hasta 4 a 7 veces más. Es decir, podemos llegar a 20 o 35 litros por minuto. Pero esto no significa que ese valor de 120, 70 y 50 vamos a variar. No, eso es independiente. Siempre va a haber ese valor en el corazón. Pero lo que va a pasar es que esto se va a acelerar demasiado. Entonces vamos a terminar teniendo en un minuto toda esa cantidad de sangre. Pero nuestro valor telediastólico, telesistólico y sistólico no varía. Yo no sé qué es.
Para poder regular el bombeo del corazón tenemos dos mecanismos. Un mecanismo intrínseco que se llama mecanismo de Frank-Starling y un mecanismo extrínseco que va a ser por nuestro sistema nervioso autónomo. ¿Ya escucharon del mecanismo de Frank-Starling? En biofísica. Sí, ¿verdad? Antes de Frank-Starling tienen que saber mejor, ¿verdad?, qué es el retorno venoso. La sangre que vuelve al corazón por las venas. El retorno venoso determina cuánto se va a llenar el ventrículo. Hay más retorno venoso, la aurícula recibe más sangre, el ventrículo recibe más sangre, se llena más. Ese llenado influye directamente en cuánto va a bombear el corazón, porque si el ventrículo se llenó más, el corazón bombea más. Si tenemos un mayor retorno venoso, es decir, llegó más sangre de vuelta al corazón por las venas, también vamos a tener un mayor volumen de sangre hacia los ventrículos. Llegó más sangre a las aurículas, pasó más sangre a los ventrículos. Nuestro ventrículo, si tiene más sangre, él tiene que hacer una mayor fuerza de contracción para impulsar esa sangre. O si no, la sangre no va a salir del todo. Él tiene que tener una mayor fuerza. Genera una mayor fuerza, ¿por qué? Porque recibió mayor retorno venoso. Y eso da como resultado que el corazón termina bombeando más sangre. Otra vez les digo, no es que va a ser más de 70 ml, no. Va a ser en una menor fracción de tiempo nomás esto. El 70 en cada latido va a seguir siendo 70. Pero, por ejemplo, si en un minuto teníamos... Exactamente, si en un minuto teníamos 60, vamos a tener 120. Pero la cantidad en ml no va a variar. Eso quiero que no confundan, por favor. Frank-Starling es el mecanismo intrínseco del corazón, por el que nuestro corazón se va a adaptar a la sangre que él recibe. Si recibe mayor volumen, él se adapta a ese volumen. Adapta, ¿y qué es lo que puede adaptar nuestro corazón? La fuerza de contracción que él va a generar. Eso es lo que él puede modificar. Si recibe más sangre, tiene que tener una mayor fuerza de contracción. Entonces, el corazón, adapta la fuerza de contracción según el volumen de sangre que va recibiendo. El corazón fisiológicamente bombea toda la sangre que le llega desde las venas. Y esta parte siempre es muy confuso. Porque yo les digo que el corazón nunca se queda vacío, ¿verdad? ¿Y cómo es que bombea toda la sangre que le llega desde las venas? 50 que ficou, não vai sair na próxima vez. Aí os outros 50 vão chegar e ficar, depois ele vai embora. Exactamente. Ese volumen residual, el volumen sistólico, telesistólico, perdón, ese volumen va a salir en el siguiente latido y va a llegar nueva sangre y va a volver a salir. E por que os atletas não geram hipertrofia cardíaca também, se o coração está trabalhando mais? El de ellos es una hipertrofia que es fisiológica, porque su corazón está adaptado fisiológicamente para expulsar más sangre, porque sus músculos necesitan, pero no le causa ningún daño ni nada por el estilo. Es como cuando haces mucha actividad física, tu músculo crece, pero no de forma... Mas aí não se torna patológico, né? Que nem, por exemplo, o No. volume que chega quando o ventrículo se expande, perde força de contração. Inclusive ellos bombean menos sangre que nosotros en cada minuto, sí. Nosotros bombeamos, los que no somos atletas, ¿verdad? Bombeamos de 4 a 6, 5, vamos a ver en la siguiente clase. Ellos pueden bombear 3 y están súper bien con eso. Su corazón es más eficiente con menos cantidad de sangre. Por eso. Vontade. Não é vontade nem coragem. Se atleta. ¿Cómo el corazón se adapta? Si aumenta nuestro retorno venoso, es decir, si retorna más sangre desde las venas, aumenta también nuestro volumen telediastólico. Es decir, el ventrículo tiene más volumen de sangre.
Eso distiende más nuestras fibras musculares y ellas se colocan en una posición más favorable para generar fuerza. Este es un mecanismo medio, en el libro ya les va a hablar de la actina y la miosina. Relevante la verdad que no es. Lo relevante acá es que ustedes sepan que el corazón se adapta. Recibe más, tiene que bombear con una mayor fuerza. Una mayor distensión genera una contracción más intensa. Se expulsa un mayor volumen de sangre en cada latido. Es decir, teníamos un mayor retorno venoso, tenemos un mayor volumen telediastólico, tenemos una mayor distensión, tenemos que tener una contracción más intensa y por ende expulsamos más sangre. Natalia. Maior volume, o volume era igual, 70, 70, 70, só era menos tempo entre as contrações? El volumen es igual, pero vos estás hablando acá, eso se refiere a que en menos tiempo va a llegar más repetidamente. Sí. No. Claro que no. Ya quisiera. No, este es el último, porque no hay tiempo. Ai, que coisa, eu já não penso nada. Acá habíamos visto en la primera clase de la parte de cardio los tipos de músculos cardíacos que tiene el corazón. Ya estudiamos al auricular y el ventricular. Principalmente el ventricular estudiamos el potencial de acción, pero nos quedamos pendientes de estudiar estos de acá, las fibras especializadas. Nuestro corazón es autónomo en su latido cardíaco. Él no depende ni le necesita al cerebro para eso, porque tiene todo un sistema eléctrico que permite generar su propio impulso. Y que no solamente genera su propio impulso, sino que también se regula a sí mismo para que en determinados puntos haya un cierto retraso en la transmisión del impulso nervioso. ¿Por qué yo necesito un retraso? Para que aurícula y ventrículo no se contraigan juntos al mismo tiempo. Primero tiene que contraerse aurícula, después tiene que contraerse ventrículo. Y este sistema se regula a sí mismo. Él regula cuánto va a retrasarse y cuándo va a continuar el impulso. Nuestro marcapaso, ustedes ya saben que es nuestro nodo sinusal, o sinoatrial, o sinoauricular. Este nodo sinusal, sinoatrial, sinoauricular es nuestro marcapasos porque él tiene la capacidad de autoexcitación. Él se autoexcita a sí mismo. No necesita que llegue un potencial, no necesita que haya un ligando, no necesita de nadie. Él solo genera su propio ritmo. Esto es para repasar nuestro músculo ventricular, cómo era su potencial. Llegaba una información eléctrica, teníamos esto. ¿Qué es esto? Potencial de quién? Músculo cardíaco tenemos tres tipos: auricular, ventricular, fibras musculares especializadas de conducción y excitación. Específicamente es el ventricular. En el ventricular, nuestro reposo iniciaba entre menos 80 y menos 90. Acá nosotros no teníamos canales activados por ligando. Era directamente nuestros canales de sodio. Nuestro sodio ingresaba y teníamos a la despolarización, la fase 0. Después teníamos a la fase 1, en donde se abrían nuestros canales rápidos de potasio para que el potasio pueda salir. Se cerraban esos canales y se abrían en la fase 2, nuestra meseta, nuestros canales de calcio, para que el calcio pueda ingresar. Esto mantenía la despolarización. Luego, nuestros canales de potasio sacan el potasio afuera y nuestro potencial vuelve hasta su reposo. Esto es el músculo ventricular.
Repasamos esto porque el nodo sinusal tiene un potencial distinto. Este es el potencial de nuestro nodo sinusal. Primera diferencia que ven, su potencial de membrana, su potencial de reposo. Menos 55 a menos 60. Pero la verdad es que el nodo sinusal nunca entra en un reposo total. Él llega a ese valor de reposo y ya empieza a despolarizarse el mismo otra vez. Entonces no hay así un reposo propiamente dicho. Como si hay en el ventricular, que se repolariza, entra en su reposo, pasa un rato y después recién se despolariza de nuevo. Acá no, acá es continuo, no hay un reposo real, pero tenemos el valor de potencial de membrana de menos 55 a menos 60. En el músculo ventricular tenemos a nuestros canales de sodio acá, para generar nuestra despolarización. Acá, en el nodo sinusal, nosotros no tenemos canales de sodio. Acá no existen, no funcionan, no sirven canales de sodio. No cuentan para nosotros acá. El nodo sinusal no tiene canales de sodio activos. Tiene un grupo de canales que se llama IF, canales de tipo Fanny. No, Fanny Martínez. Fanny Martínez. Canales divertidos. Canales Fanny son otros Fanny. Canales IF son estos canales que se abren acá desde nuestro reposo. Esos canales son permeables al sodio, pero no son canales de sodio. Nosotros no le llamamos canal de sodio así como tenemos acá. No son esos, son otros. Los canales Fanny permiten el paso del sodio, sí, pero no son los mismos que tenemos en el músculo ventricular, son otros canales. Permiten el paso del sodio y el sodio con su carga positiva que le hace al potencial de membrana. Empieza a aumentar nuestro potencial de membrana. Estos son canales pasivos. Esto no requiere todavía energía. Esto es a favor del gradiente. Tenemos más sodio afuera que adentro. Entonces empieza a entrar sodio y empieza a aumentar mi potencial de membrana hasta llegar a umbral. El umbral acá es menos 40. Llegamos al umbral, ahí recién tenemos potencial de acción nosotros. Desde ese punto recién, antes no es potencial de acción. Antes es una variación en el potencial de membrana nomás. Entonces llegamos al umbral de menos 40. ¿Qué canales se abrían al llegar al umbral en el ventricular? Los de sodio, ¿verdad? Acá no tenemos canal de sodio. Acá tenemos canales de calcio. El calcio tenemos en mayor cantidad en el extracelular. Entonces, ¿qué él hace? Ingresa adentro de la fibra con su carga positiva. Y es esa entrada de calcio lo que me genera esta despolarización. La entrada de calcio. ¿La entrada de qué ion genera la despolarización del músculo ventricular? Sodio. ¿La entrada de qué ion genera la despolarización del nodo sinusal? Calcio. Calcio. La entrada de calcio genera esta despolarización. Después vamos a tener a nuestros canales, iguales canales de potasio, que van a sacar el potasio y van a hacer que nuestro nodo se repolarice. Baja de nuevo, alcanza menos 55, menos 60 y al alcanzar eso ya se abren de nuevo los canales Fanny. Entonces ya de nuevo nuestro sodio vuelve a entrar, se abren los canales de calcio, entra el calcio, se abren los canales de potasio, sale el potasio. Por eso decimos que no hay un reposo real, porque alcanza su potencial de membrana y ya se abren estos canales de forma automática, todo el tiempo. Por eso él es el marcapasos del corazón. Su despolarización es más lenta que el músculo ventricular, pero es espontánea. Más lenta se refiere a que acá ustedes ven una línea así muy de repente que sube. Está en su reposo y de repente sube, muy rápido.
Pero en el nodo sinusal no es así. Empieza a aumentar levemente hasta el umbral y después recién sube mi espiga inicial, mi despolarización. Por eso es más lento. Pero es espontáneo, no se olviden de eso. Algunas particularidades. Potencial de reposo es de menos 55 a menos 60 en comparación con menos 80 a menos 90 del músculo ventricular. Este que está en color verde sería nuestro músculo ventricular, menos 80 a menos 90 su reposo. Y este que está en color rojo representa al potencial de acción del nodo sinusal. Para que veamos que hay una diferencia. ¿Cuál es más excitable? ¿El nodo sinusal o el músculo ventricular? Excitable. Más fácil que haga potencial, más fácil que llegue a su umbral. Sinusal. Más excitable es el sinusal, es más fácil. Está bien cerca de su umbral prácticamente. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Cuál es la causa de que nuestro nodo sinusal sea de tan fácil excitabilidad, de tan espontáneo? ¿Por qué? Porque tiene una permeabilidad inherente al sodio y al calcio. Permeabilidad inherente es una permeabilidad propia, automática, natural para el nodo sinusal. Él naturalmente deja entrar el sodio sin oponer ninguna resistencia. Esa es la causa de la ritmicidad eléctrica, esa es la causa por la que el nodo sinusal es nuestro marcapasos. Vías internodulares e interauriculares. Tenemos a nuestro nodo sinusal y nuestro nodo atrioventricular. Entre ellos dos tenemos a estas vías. Estas son vías internodulares, entre nódulos. Y tenemos a una vía que se va a la aurícula izquierda. Esa es interauricular. Internodular, entre nódulos. Interauricular, entre aurículas, entre atrios. No sé si yo ya les había mencionado. Nunca les mencioné ese, ¿verdad? No. Nunca, ¿verdad? Siempre al inicio mencionamos solamente estos tres porque es más fácil. Pero ahora ustedes ven acá hay una fibra que sale desde el nodo sinusal y pasa directamente al atrio izquierdo. Y esa fibra se llama haz de Bachmann. El haz de Bachmann es lo que consigue que la despolarización iniciada en el nodo sinusal pueda pasar al atrio izquierdo. Porque el nodo sinusal está ¿de qué lado? Derecho. ¿Cómo pasa al izquierdo? Por el haz de Bachmann. Ahora los retrasos. ¿Por qué tenemos que tener retrasos? Para que no se contraigan al mismo tiempo, para darle tiempo al ventrículo que se llene bien antes de contraerse. Todo nuestro sistema de conducción está organizado para que eso suceda, para que haya un retraso. En donde más retraso vamos a tener es en el nodo AB. Ahí vamos a tener el mayor retraso de tiempo. Y también en las fibras que están cercanas. Donde más retraso, nodo AB. Eso ya dijimos. Bueno, acá vemos a nuestro sistema de conducción. Acá por encima debería estar nuestro nodo sinusal. Estas serían nuestras vías internodales. Vías internodales que están comunicando el nodo sinusal por arriba junto con el nodo atrioventricular. Entonces lo que vemos acá es lo mismo que esto. Después tenemos al nódulo AB, tenemos al haz de His y tenemos a la rama derecha y a la rama izquierda del haz de His. Este es todo nuestro
sistema de conducción. Faltan solo las fibras de Purkinje. Desde que se originó, ¿dónde se origina el impulso? En el nodo sinusal. Desde que se originó en el nodo sinusal hasta que esa información eléctrica llegó al nodo AB, pasaron 0,03 segundos. Desde que se inició en el nodo sinusal hasta que pasó al nodo AB, pasaron 0,03 segundos. Ahora nuestro nodo AB, el lugar en donde más se va a retrasar, retrasa más aún. Ese impulso permanece ahí por 0,09 segundos. Ignoren este círculo por en cuanto. 0,09 segundos. Desde el nodo sinusal al nodo AB, 0,03 segundos. Ahora en el nodo AB retrasa otros más 0,09 segundos. Es más, ¿sí? Es 003 más 0,009. Después va a pasar desde el nodo AB, tiene que pasar al haz de Higgs, ¿verdad? A su vez, en el haz de Higgs vamos a tener otro retraso de 0,04 segundos. Se retrasa desde el nodo sinusal al nodo AB 0,03 segundos. En nuestro nodo AB se retrasa 0,09 segundos. Después pasa al haz de Higgs, se retrasa más 0,04 segundos. Si yo sumo todos estos retrasos, podemos decir que el tiempo total, desde que el impulso se originó acá en nuestro nodo sinusal hasta que finalmente se transmitió a los ventrículos, es de 0,16 segundos. Este es el tiempo que tiene que pasar para que las aurículas se contraigan antes que los ventrículos. Tiene que darse 0,16 segundos. Tienen que saber. El retraso en cada punto tienen que saber. Y como ya dijimos, nuestro nodo sinusal es nuestro marcapasos. Si él está funcionando correctamente, vamos a tener una frecuencia de 70-80 latidos por minuto. Lo mismo que 70-80 potenciales de acción por minuto. Si es que él falla, entra en acción nuestro nódulo AB, que va a ser a 40-60 latidos por minuto. Pero sigue funcionando el corazón, ¿verdad? Seguimos ahí vivos. Si también falla, si falló ya el sinusal y falló ya el nodo AB, luego le va a tocar a nuestras fibras de Purkinje, pero ellas solamente pueden producir 15 a 40 latidos por minuto. Pero seguimos viviendo, ¿verdad? El nodo sinusal es nuestro marcapasos porque su frecuencia de descarga es mayor que el de los demás. Es decir, se descarga más rápidamente que los otros. Por eso es él el que dicta cuántos latidos tiene nuestro corazón. Es como el jefe. Hasta las 100 está normal. ¿Por qué? Los latidos hasta las 100 es normal. No, 70, 80. Por encima ya es una taquicardia. Estimulación parasimpática y simpática. ¿Cuál es el principal nervio parasimpático? Es el vago, muy bien. El nervio vago. El nervio vago nosotros vemos acá en color amarillo. Ustedes ven el nervio vago llegando a los atrios y a los ventrículos. ¿A dónde llega principalmente la estimulación parasimpática? Al atrio. ¿Qué tenemos en el atrio que no hay en el ventrículo? Nodo sinusal. La estimulación parasimpática le va a afectar sobre todo a nuestro nodo sinusal. Va a disminuir la frecuencia de ese nodo sinusal de forma marcada. Puede bajar 20 a 40 latidos por minuto.
si está muy estimulado. La estimulación de nuestro nervio vago, sobre todo a nuestro nodo sinusal. También va a hacer que nuestro nodo AB retrase más todavía el impulso. El nodo AB de forma fisiológica retrasa 0,09. Si el nervio vago empieza a estimularle al corazón, va a aumentar este retraso. Va a hacer que se demore 0,12, por ejemplo, 0,10. Pero va a aumentar el tiempo que el impulso queda en nuestro nodo AB, antes de pasar a nuestro ventrículo. También va a disminuir ligeramente la fuerza de contracción ventricular. ¿En qué cavidad del corazón se genera la fuerza de contracción? En el ventrículo. Nuestra estimulación parasimpática prácticamente no llega al ventrículo. Por eso les pregunté al inicio, ¿dónde ven más? ¿En el atrio o en el ventrículo? En el atrio. Su afectación es sobre todo a nivel del atrio. ¿Qué tengo yo en el atrio? Nodo sinusal, nodo AB. Pero como que llega una pequeña parte hasta el ventrículo, también tiene un efecto sobre la contracción ventricular, pero menor, casi nada. Consecuencias que vamos a tener de la estimulación parasimpática en el corazón son: vamos a bajar el gasto cardíaco hasta un 50% o más. Gasto cardíaco es la cantidad de sangre que el corazón expulsa en cada latido. Si mi nodo sinusal está con una frecuencia muy disminuida, el nodo sinusal 70-80 latidos por minuto, nosotros vamos a ir a actuar sobre ese nodo sinusal y vamos a bajar la frecuencia. Por ejemplo, 50 latidos por minuto. Eso va a causar que nuestro gasto cardíaco también disminuya. Vamos a bombear menos sangre, en síntesis, menos cantidad. Hasta 50% más según nuestro libro. En caso de que nuestro nodo sinusal y el nodo AB ya no nos sirvan, ¿quién toma el control? Purkinje, fibras de Purkinje. Ellas toman el control de la despolarización en general del corazón a un valor de 15-40. 14 dice acá, pero tiene que ser 15. O está 14 acá, 15 a 40 latidos por minuto. A esto, cuando nosotros no tenemos nodo sinusal, no tenemos nodo AB, y solo está actuando nuestras fibras de Purkinje, a eso le llamamos ritmo de escape ventricular. El ritmo se escapó al ventrículo. ¿Dónde están las fibras de Purkinje? En el ventrículo. El ritmo normal que debería estar en las aurículas se escapó al ventrículo. Ritmo de escape ventricular, van a ver mucho más adelante en los electros y todo van a ver, es cuando nuestras fibras de Purkinje son las que están generando la contracción del corazón, el latido cardíaco. Acá les puse también el neurotransmisor, la acetilcolina. Ustedes saben que estos son nervios, ¿verdad? Y que encuentran otros nervios y que hacen una sinapsis. Todo es por nervios acá. Lo que se libera en esa sinapsis es la acetilcolina. El nervio vago libera acetilcolina para causar todo este efecto. La simpática, por el contrario, su neurotransmisor es noradrenalina. Y nosotros vemos acá nuestra cadena simpática. Ella llega a todo el corazón. Cadena simpática. Efectos que puede causar: aumentar la frecuencia del nodo sinusal. Aumenta, por ejemplo, desde 70 hasta 250 según nuestro libro. Puede llegar a aumentar en un caso extremo, obviamente. Puede aumentar la velocidad de conducción en el nodo AB y en las fibras de Purkinje. O sea que va a disminuir nuestro retraso. También va a aumentar la fuerza de contracción del músculo cardíaco, porque llega bastante bien, llega a nuestro ventrículo. Entonces va a afectar la fuerza de nuestro ventrículo. Como resultado vamos a tener un mayor gasto cardíaco. Los dos son opuestos, como pueden ver. Los dos tienen que saber que también es más seguro que la muerte que cae en la prueba, les aviso luego. En serio, los dos. Esto es demasiado importante.
29, 29. Bom estudo, pessoal. Aí. Pô, não acredito. Esse teu toque. Qual número você quer? 30?